Hola muchachos, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos, espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a dar una espera de 2 minutos. Por favor, quienes tengan noticias, vayan alistándolas para empezar con la revisión de lo que está sucediendo en el contexto nacional y global. Entonces, 2 minuticos e iniciamos. Bueno, muy bien, vamos a dar inicio. Buenos días para quienes acaban de llegar. Bienvenidos todos. Por favor, levanten la mano quienes trajeron noticia para hoy. Muchas gracias a Edward, a Angie y a las dos Angie. Muy bien, permítanme por favor ya descargo el listado de asistencia para que empecemos.
Listo, Edward. Buenos días a ti y te escuchamos. Buenos días, profe. Buenos días para todos. Bueno, realmente yo traigo una publicación que se hizo en la revista Semana sobre violencia y la publicación se titula La Cordillera de la Muerte, lo que hay detrás de las masacres en Cauca y Nariño. La mayoría de las masacres en Cauca y Nariño han ocurrido en las faldas de la Cordillera Occidental, principal ruta de los grupos armados para sacar la droga al Océano Pacífico. La subregión de Naya vuelve a sufrir una espiral de violencia. En el sur del país, la muerte camina en línea recta. La mayoría de las 18 masacres registradas durante este año en Cauca y Nariño ocurrieron en las faldas de la Cordillera Occidental, principal entrada para encontrarse con aguas del Océano Pacífico. Al trazar una línea geográfica por el costado occidental de ambos departamentos, aparece una ruta muy definida que marca el triste panorama de las comunidades desde Buenos Aires, Suárez, Morales, El Tambo, Argelia y El Patía en el Cauca, hasta Leiva, Policarpa, Samaniego, Magüí, Payán y Barbacoas en Nariño. Allí, los grupos armados organizados protagonizan la barbarie para destruir el tejido social y llevar a las comunidades y llenar a las comunidades de un miedo parecido al de los años más crueles del conflicto armado. Estos municipios tienen una ubicación estratégica para los grupos armados dedicados al narcotráfico, pues son un paso obligado para llegar por tierra hasta el Pacífico colombiano. Este es el negocio. Disidencias de las FARC, ELN, Clan del Golfo y pequeñas estructuras criminales compran la hoja de coca a un bajo precio a los campesinos. Procesan el producto en cocinas en medio de las selvas y posteriormente las despachan hacia el océano, donde esperan emisarios del Cártel de México, que disponen de semisumergibles para enviar el alcaloide a Centroamérica. Quien tenga control de los territorios tiene una ruta asegurada y más de la mitad del negocio en el bolsillo. ¿Pero qué papel juega la comunidad? Una de las mejores maneras de controlar a la población es el miedo. El miedo no permite ningún asomo de construcción de procesos sociales y perpetúa la siembra de coca como único recurso para subsistir. Antes de la reciente oleada de masacres, en septiembre ocurrieron 12, el mes con más casos. Los grupos armados asesinaron a líderes sociales, dirigentes campesinos, presidentes de las juntas de acción comunal y excombatientes que lideraban procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Sus muertes frenaron procesos de proyectos productivos, pero no fue el final del camino de la barbarie. Con la llegada de la pandemia a Colombia, los violentos encontraron una manera de reinventar su operación criminal para hacerla más efectiva. Ante la ausencia del Estado en la ruralidad, grupos armados empezaron a tomar el control total de la población civil. Obligaron a los habitantes a cumplir el confinamiento, a transitar solo en horarios específicos y a no aglomerarse. Por ejemplo, en Suárez, Cauca, asesinaron a un padre y sus hijas de 5 años y 9 meses. Lo hicieron por violar una orden de no salir los fines de semana impartida por las disidencias de las FARC, Jaime Martínez, comandada por el sanguinario Giovanni Noscue, alias Majin Buu, por quien ofrecen una recompensa de 1.000 millones de pesos. Esa disidencia es la segunda más grande del norte y el centro del Cauca. Era en la cordillera occidental y la región de Naya, donde los paramilitares masacraron a más de 35 personas en la Semana Santa del 2001. Hoy tenemos las mismas sensaciones que hace 2 décadas, como si la violencia se moviera en círculos, señala un líder social de Naya. Desde abril, en la vereda Munchinque, zona rural de Buenos Aires y entrada a la región de Naya, ese grupo disidente ha protagonizado una escala violenta con 2 masacres. La más reciente, el domingo 20 de septiembre, con el asesinato de 6 jovencitos afrodescendientes. Y ha cometido más de 10 asesinatos selectivos de personas con algún liderazgo en la comunidad. Majin Buu y sus hombres los obligan a encerrarse en sus casas después de las 2 de la tarde y quien no lo haga se muere.
Inteligencia Militar estima que esa estructura criminal mueve por la cordillera occidental cargamentos de hasta 8.000 millones de pesos al mes. Muchos temen caer baleados por una ráfaga de fusil y por eso quieren abandonar Monchique, dejar sus casas al menos mientras el Estado retoma el control y los devuelve a la tranquilidad. El negocio. El narcotráfico es tan jugoso en Cauca y Nariño que cada tanto llega un nuevo jugador a pelear por la ruta de este comercio ilegal. En el puerto, los mexicanos hasta ahora operan como un agente pasivo que compra la droga a quien se comprometa a depositarla en aguas del Pacífico. Pero en los últimos meses se han dado cuenta de que pueden resultar más rentable armar pequeñas estructuras para comprar la hoja de coca directamente a los campesinos. La masacre de 8 jóvenes en Samaniego, Nariño, ofrece algunas pistas de esas hipótesis. Desde hace 4 años, el Frente José María Becerra del ELN y disidencias de las FARC controlan esa zona, que tienen conexión rural con Barbacoas, El Charco y Manguipayán. No obstante, los asesinos de los universitarios parecen recién llegados. Tenían armas, botas y trajes nuevos. Puedo asegurar que no eran de por acá, dijo a Semana uno de los sobrevivientes. La principal hipótesis es que se trata de una nueva estructura narcotraficante financiada directamente por mexicanos. En la masacre de Samaniego murieron jóvenes de entre 17 y 28 años que estaban departiendo. Asesinos llegaron y les dispararon sin mediar palabra. No hay otro motivo claro, solo el de sembrar terror y presentarse como los nuevos amos de la zona. La comunidad de Naya, de la subregión del Cañón del Micay, en Cauca, y la de la Cordillera, en Nariño, no solo han quedado en medio de las balas, sino de acusaciones de supuestas militancias o ayudas a grupos armados. Las disidencias acusan a la población de auxiliar al ELN y el ELN señala a los civiles de permitir a paramilitares. Eso también los motiva a matarnos y por eso cometen las masacres. Es como una manera de comunicarle a la gente que quien no está con ellos está en contra de ellos. Cuenta un líder social de El Patía. En la cordillera occidental y la subregión del Naya, la espiral de violencia alcanza niveles máximos. Organizaciones de derechos humanos alertan de posibles desplazamientos masivos antes de que finalice el 2020, si el Estado no actúa integralmente. Los consejos de seguridad con cada nueva masacre no son suficientes. Sí, lo escuché esta mañana. Gracias, Edward. Pues es que el Cauca y el Nariño, como se los había comentado en algún momento, es como una Colombia chiquita que tiene todos los problemas y todos los actores armados ilegales. Eso siempre será un reto para cualquier gobernante. Y lo peor es que ya la gente está en ese fuego cruzado, en esas... se les endilga responsabilidades de un lado y del otro. Es una situación muy complicada, ¿no? El narcotráfico, la presencia de todos estos grupos, incluyendo ahora pues el cartel de Sinaloa de México, la poca presencia del Estado, entonces eso pues ha generado también unas desigualdades sociales profundas, de tal manera que es una Colombia chiquita en esos 2 departamentos. Profe, qué pena, ¿puedo interrumpir un momento con referente a la noticia? Dale, Pues Germán. no sé, estaba leyendo hace poquito, pues con todo lo que está sucediendo con el narcotráfico, es que quería compartirla. Con referente a que el gobierno no esté pendiente, el gobierno sí está pendiente. Resulta que la semana Seman Time, es una revista inglesa. Dice que el gobierno está muy interesado en la distribución y el narcotráfico de cocaína en en Europa y en los Estados Unidos. Tal vez no es que el gobierno no esté desinteresado, les interesa mucho, simplemente que no les importa las vidas que, yo creo, ¿no? Las vidas que se pierdan las vidas que estén envueltas en ese mundo. Yo creo, Germán, que más que eso, aquí lo que hay que dar es bueno, no, en primer lugar uno no puede hacer una afirmación de que es que el gobierno está promoviendo el narcotráfico,
porque eso pues hay que probarlo, y me parece que eso es una acusación muy grave, y menos cuando tenemos una política de lucha contra las drogas, gústenos o no, financiada por Estados Unidos. Lo que yo más bien creo es que la discusión de fondo aquí es si hay que legalizar o no la droga, porque nosotros ya perdimos esa guerra, perdimos esa batalla, y la explicación se cae de su peso frente a las ganancias económicas que deja el narcotráfico. Esa es realmente la discusión de fondo que uno tiene que dar. Y lo otro, uno lo tiene que probar, porque uno no puede ir lanzando acusaciones porque sí. Lo que sí es una realidad, desafortunadamente, es que hay poca presencia del Estado, y cuando me refiero a eso es presencia en todo sentido, en llevar educación, en llevar infraestructura, en apostarle un poco más al campo, en generar mayor empleo, en la reactivación económica de esa región. A eso es que yo me refiero. Pero, profe, digamos, si vemos, si vemos bien, digamos, hay un estudio también que dice que Colombia a nivel mundial exporta alrededor del 80-90% de la droga, o sea, no podemos, Sí, es lógico, digamos, sí, perdón. decir que el gobierno no ha sido cómplice, porque muchas de las cabezas del gobierno sí han sido cómplices de esto, y hay muchas pruebas de que realmente el gobierno nacional hay veces es narcotraficante a la vez, sino simplemente nos sesgan, y realmente pues todo ese dinero que está entrando ese narcotráfico tampoco se ha visto en el país, o sea, no sé por dónde lo desvían o qué lo hacen, pero pues tampoco se ha invertido, o sea, si se ha hecho narcotráfico, tampoco se ha invertido en el país. Totalmente de acuerdo, o sea, el gobierno sabe lo que se hace con las drogas, o sea, ¿cómo va a ser posible que un presidente no esté al tanto de todo lo que está sucediendo en su país? O sea, eso es totalmente ilógico. O No, sea, no yo estoy también estoy de diciendo, acuerdo con Andrés. no Yo estoy pienso diciendo que sí, que el no esté gobierno es el que distribuye las drogas, porque ¿quién más lo va a realizar? O sea, él es el que lo auspicia, o por lo menos es el que lo cubre. pues yo no me atrevo a hacer una afirmación de esas. La verdad se los digo sinceramente, uno tiene que hablar con responsabilidad y con evidencia. Me parece que uno no puede quedar, eso no puede quedar en simples comentarios, y menos nosotros que estamos en una universidad. Mm, yo más bien sí creo que hay causas que generan el narcotráfico, como el abandono del Estado. Eso sí tiene una relación causal y es evidente. Este país es un país netamente agrícola, y nosotros no vemos por ningún lado una fuerte invención de la agroindustria, por ejemplo. Y la gente prefiere pasar coca, por supuesto, porque no hay vías de infraestructura, no hay apoyo al pequeño y mediano campesino para créditos blandos. Entonces, más bien yo veo que eso sí es evidente, y eso pues se evidencia precisamente en los informes de pobreza multidimensional que tiene este país. Pero lo otro, que lo evidencien. Yo no estoy diciendo que no, pero que lo evidencien para poder hablar argumentativamente y para poder hablar realmente con toda una realidad que sustente esas afirmaciones. Pues no sé, profe, yo la verdad sí me atrevo a decirlo, así no tenga, digamos, los argumentos sólidos, yo sí me atrevo a decirlo. Se supone que estamos en un espacio crítico, y pues el espacio se brinda para decir esta clase de cosas, ¿no? Claro, y yo Pues también creo digo yo, lo no lo mío. sé, profesora. Claro, Bueno, Germán. en fin, también que aportó su pensamiento y sí tiene toda la razón, pero yo puedo expresarme libremente y les digo eso, y sí lo opino. Yo hago es una invitación, ¿no? Hago es una invitación para que tratemos de, y ojalá quienes hagan esas afirmaciones frente a los gobiernos, pues las sustenten para tener mayores elementos de juicio. Yo no estoy desconociendo lo que dicen, simplemente hago un llamado a que pues todo lo que se diga sea mucho más evidenciado, para pues no caer de pronto en vaguedades que no, de pronto no tienen ningún tipo de sustento. A eso es a lo que me refiero, y de hecho, como lo dice Germán, estas clases son para eso, para debatir. Y así como tú tienes tu punto de vista y el otro compañero también, pues yo también lo hago, pero lo hago más haciendo una reflexión y un llamado a que seamos más responsables con las opiniones que emitimos, y que el medio de comunicación que argumenta eso, ojalá tenga los elementos de juicio para decirlo. ¿Mm? Es a lo que me refiero. Ese es el llamado que hago. Pero Profe, uno puede decir lo que quiera porque estamos en una democracia,
pero pues el argumento más fuerte siempre será el que en donde prevalezcan las pruebas contundentes de lo que uno dice. Comparto mucho lo que tú dices, profe. Gracias, Anderson. Bueno, muy bien, vamos con Angie Milena. Angie Milena, buenos días. Buenos días. Bueno, mi noticia pues la saqué del portafolio. Tiene como título Plataformas ante el dilema tras la declaración del vínculo laboral. Entonces, pues esta noticia básicamente lo que nos indica es que los domiciliarios de las plataformas digitales deberían tener prestaciones sociales. Es evidente que existe una relación laboral entre el picker, que pues es el comprador, y una plataforma digital, lo cual muestra ante el juzgado sexto laboral. Es mostrado ante el juzgado sexto laboral de Bogotá. Desde el punto de vista pues de las empresas, si bien la decisión del juzgado pues donde determinó que en este caso específico las empresas deben pagar auxilio de transporte, cesantías, interés de cesantías, todo lo de prestaciones, para Pablo Márquez, que es el consultor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la OCDE, la situación pues es bastante preocupante para estas empresas, para estas plataformas. Digamos que el tema es complejo en primera instancia porque las plataformas son puntos de contacto entre los lados del mercado, ya sea pues el domiciliario y el usuario que es el comprador. Al considerar a este mensajero un empleado, la plataforma deja de serlo y pasa a ser el domiciliario. Esto afecta de forma importante el modelo de negocio y sin duda reducirá el número de personas vinculadas. La economía colectiva, es decir, es una pieza del rompecabezas del mercado que no se ajusta al sistema. Por eso la legislación se quedó corta y el juez tuvo que reducir con lo que tenían las normas vigentes. Bueno, lo que nos menciona en esta noticia prácticamente es que están peleando ante el juzgado, que es que las personas que son, digamos, que trabajan con estas empresas digitales puedan tener prestaciones sociales, pero digamos que esto cambiaría todo el rumbo de estos mercados, ¿sí? En este momento están a la espera pues de que los casos se empiecen a replicar y puedan, digamos que reunir suficientes personas y así llevarlos pues a que sean un proceso más, o sea, que puedan plantearlos y ponerlos dentro de unos radicados para que pues puedan buscar el reconocimiento y la protección de estas personas que son domiciliarios. Por supuesto, estos vacíos en la legislación son uno de los puntos que señalan la aplicación que busca pues que el gobierno avance en la renovación de la reglamentación pues puede afectar el negocio. Lo que les decía, digamos que en este momento en el gobierno no existen como estas leyes, no, digamos que no se tienen presentes estas leyes para los trabajadores, se puede decir informales, y por eso digamos que un juez no puede tomar, un juez se basa en en las leyes que hay. Entonces, en las leyes no está estipulado, digamos que una reglamentación para estas personas que trabajan de esta forma. Dice, cabe apuntar que en el caso de Rappi, por ejemplo, la figura de shopper, es decir, las personas que cogen los productos en el supermercado, como ocurre con el demandante, son contratadas a través de empresas temporales o de selección como Manpower o Listos y cuentan con todas las prestaciones laborales. Con corte a agosto, el Congreso tenía al menos 10 proyectos en marcha para reglamentar la operación y el pago de seguridad social en las plataformas digitales. El año pasado se radicaron 2 proyectos de ley, uno de los trabajadores y el otro sobre trabajadores digitales. Digamos que en este momento en el país se han radicado procesos también de que quieren que se legalice el tema de trabajo, el teletrabajo, ¿sí? Digamos que esto no está como una ley
o no está, digamos que estipulado como cualquier contrato de trabajo, como el término fijo, indefinido. Y lo que se busca ahorita, o por lo que están peleando en este momento, es que quieren que exista un contrato de teletrabajo, ¿sí? Que pueda existir como esa nueva forma. Yo creo que la pandemia, pues digamos que ha traído también actualizaciones y trae también nuevas reformas consigo, ¿sí? Como esta. Bueno, precisamente desde la cartera de trabajo afirman que el trámite está en manos del Congreso, más no del Ministerio de Trabajo. Deberán ser aprobados bueno, para que esta ley, digamos, por lo que se están, digamos que el teletrabajo y el contrato bueno, no el contrato, sino las prestaciones a los domiciliarios de estas plataformas digitales, para que sean aprobados deben tener 4 debates, deben, digamos que, ser aprobados en 4 debates para convertirse en leyes de la República. Bueno, dice en julio, el consejero presidencial de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Víctor Muñoz, explicó el modelo que se implementaría para garantizar la seguridad social a los trabajadores de aplicaciones. Estos son trabajadores independientes con contratos diferentes a prestaciones de servicio. La iniciativa establece que la base de cotización no deberá superar el 40% del ingreso de los empleados y los administradores de las aplicaciones deberán hacer un intercambio de información para identificar los aportes. Para los que ganan menos de un salario mínimo y que la plataforma paga por el 15% del valor del ingreso, y para las personas que ganan por encima de un salario mínimo sobre el índice de base de cotización. Se le aplica el porcentaje de salud y pensión y que son asumidos por el trabajador, apuntó pues el señor Víctor Muñoz. Y pues finalmente, ante esto, el representante Mauricio Toro cree que la peor solución sería una salud judicial, pues los jueces solo pueden aplicar las leyes que existen y que en este caso lo único disponible para reducir un juicio son las normas laborales o las de prestación de servicios. Ninguno de estos regímenes es aplicable a la realidad del trabajo digital y por lo tanto resultan perjudiciales. Bueno, pues prácticamente esta era mi noticia. Gracias a Angie. Quería preguntarle a alguno de ustedes si trabaja en Rappi. Es que ¿cuánto está ganando si una persona en Rappi? Que nos contara un poco sobre la situación laboral de quienes trabajan ahí, pero pues no sé si alguien trabaje en alguna de estas aplicaciones. Indiscutiblemente, las personas que trabajan en este tipo de aplicaciones han engrosado los niveles de informalidad en el país. Y yo diría que si antes de la pandemia estábamos en el 50% de informalidad, en este momento estaremos llegando al 70%, después de los 5 millones de empleos que se perdieron producto precisamente de la parálisis económica que sufrió el país. Y por supuesto que hacen parte de la informalidad porque pues no sé cuánto reciban mensualmente de salario, pero pues lo que los hace informales, como bien lo decía Angie, es el que no puedan cotizar ni a salud, ni a pensión, ni a una ARL, cuando ellos son los que están en mayor riesgo en las calles. Ya todos los hemos visto trabajar expuestos, no tienen las condiciones de seguridad para trabajar de forma segura, sin que se expongan sus vidas, de tal manera que es preocupante y más preocupante aún que el Congreso se haya demorado tanto en reglamentar los derechos laborales de estas personas, que no sé en este momento por el orden de cuánto estén en cada una de las aplicaciones, no sé cuántos empleos se esté generando en Colombia. Muy bien, muchas gracias a Angie. Vamos con Angie Daniela. Tranquilo, Nicolás, buenos días. Bienvenido a la clase. Buenos días, profe, y a todos. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, profe, yo traje una noticia que en realidad como que se remitió el 14 de agosto de 2020, pero trae a colación una
del 20 de octubre, bueno, hace poco, del 20 de octubre, no, sino del 2 de octubre. Entonces, bueno, se basa en la masacre también que hubo en Cali el 14 de agosto. Y pues, como para contextualizarnos, fue como una bomba que estalló en el CAI de Llano Verde y que deja 15 heridos y un muerto. Entonces, pues lo que sucedió fue que masacraron a 5 jóvenes pues en el barrio Llano Verde de Cali, y pues los asesinos andan sueltos. Y pues digamos que lo que pedía básica, o sea, y principalmente un abuelo de los niños asesinados, era que pues se hiciera justicia. Entonces, lo que le pide el señor es al alcalde de Cali, pues que cojan a estos pues asesinos, ya que fueron jóvenes entre 14 y 18 años, o sea, muy jóvenes. Y fueron acribillados en un cañaduzal ubicado detrás del barrio Llano Verde. Y digamos que no saben ninguna pues razón justificable para que hubieran cometido esta masacre. Entonces, pues sí, básicamente lo que el abuelo pide es que pues hagan justicia y que se aclare la matanza de los muchachos, porque lo que sucedía era que los niños simplemente estaban jugando fútbol y llegaron y los masacraron detrás del CAI sí, del CAI y ya. Entonces, esta noticia trae a colación que algo como una bonita obra que hicieron fue que el 2 de octubre un artista hizo con cenizas los retratos como de 5 niños, de la masacre que sucedió el 11 de agosto. Entonces, pues como para hacer un llamado de conciencia y de qué es lo que está pasando, o de si es un llamado de atención por parte de quién, o para darle algún aviso a quién, o si estamos volviendo a la época de antes, pues porque es increíble que en esta época siga pasando y que aún peor no se haga justicia de lo que a las personas que lo hicieron. Y ya, profesor, es verdad. Gracias, Angie, por la noticia. No, es lamentable la situación en la que estamos y nunca hemos salido de ahí, desafortunadamente. Nosotros seguimos en esta polarización que no ha permitido que dejemos nuestros proyectos políticos, nuestras ideas, que a veces nos dividen tanto, estar por encima de todo eso para poder construir realmente un proyecto en común, poder encontrar las salidas institucionales que revisten estos problemas estructurales del país. El narcotráfico, la corrupción, la inmensa desigualdad que vive el país, precisamente producto de la corrupción y de la desaveniencia que han tenido los gobiernos, pues sobre todo con las fronteras del país, que es lo más abandonado, es el territorio más abandonado dentro de Colombia. De tal manera que todo eso, por supuesto, ha dado origen a todas estas inequidades. No se ha hecho un diálogo constructivo, vuelvo y repito, un diálogo de nación, un diálogo donde puedan confluir todas esas diferencias con el único propósito, por supuesto, de tomar soluciones, de tomar decisiones que solucionen de fondo la problemática que no nos deja avanzar. Pobreza multidimensional, inseguridades multidimensionales, profundas inequidades, además estamos fragmentados y eso tampoco ayuda. Eso no permite que dialoguemos, que nos reconozcamos los unos con los otros en medio de las diferencias, vuelvo y repito, porque pues no tenemos que pensar igual. Y eso es lo valioso de la democracia, ¿no? Esa es una apuesta y ese es un reto que hemos tenido desde que nacimos como república hace 210 años.
Bueno, vamos entonces a entrar en materia. Muchas gracias a todos por sus aportes, por las noticias, por el mismo debate que han generado. Todo eso está bien, todo eso está bien, eso hace parte de la clase. Cada quien tiene derecho a expresar sus posiciones y también hay todo el derecho a hacer reflexiones porque de eso se trata la clase. Por eso estamos en este espacio académico. Bueno, vamos a iniciar con el contexto global, como se los había dicho hace 8 días. Y pues obviamente para uno poder hablar del contexto global, debe saber qué elementos componen el sistema en el que se mueve ese contexto, que en este caso es el sistema internacional. Permítanme un momento, comparto aquí las diapositivas. Bueno, entonces resulta que lo primero que hay que decir es que el sistema internacional es una estructura compuesta por diversos actores, como ustedes se pudieron dar cuenta en la lectura, que tienen distintos objetivos y que se mueven de forma distinta dentro del sistema. Entonces, para poder hablar del sistema hay que hablar de lo que caracteriza al sistema. En primer lugar, tenemos que decir que el sistema es heterogéneo. ¿Qué se me hizo, Jeffer? Porque me angustia empezar la clase y no verte. Ah, ya. Ok. No, ya te vi. Perfecto. Listo. Entonces, les estaba diciendo que el sistema internacional es un sistema heterogéneo. Como ustedes se pudieron dar cuenta, en él confluyen una pluralidad de actores. Actores que no todos tienen el mismo peso dentro del sistema internacional. Actores que tienen distintos objetivos dentro del sistema. Actores que por ende se mueven de forma diferente, tienen distintas capacidades de influencia dentro del mismo. Y muchas veces los objetivos de unos actores se contraponen con los objetivos de otros. Todo eso sucede en el sistema internacional y eso hace que sea heterogéneo. También el sistema internacional es estadocéntrico, es decir, si bien hay multiplicidad de actores, el Estado sí sigue siendo el principal actor del sistema. ¿Por qué? Porque el Estado es el único que puede hacer orden internacional. Jeffer, ¿qué pasó? ¿Te fuiste? Porfa, avísame si continúo, porque como no te veo conectado con la cámara, no sé si estás pudiendo ahí interpretarle a nuestro estudiante. Ya no está conectado. Bueno, sigamos. Esperemos 2 minuticos a ver si Jeffer se conecta para poder continuar.
Te estábamos esperando, Jeffer. Ok. Muy bien. Entonces les estaba diciendo que por todas esas razones, bueno, estamos hablando de que el sistema es estadocéntrico. Entonces les decía que el Estado sigue siendo el principal actor del sistema y lo sigue siendo porque es el único que puede hacer orden internacional. Y cuando hablo de que es el único que puede hacer orden internacional, es el que tiene, me refiero a que es el actor que tiene capacidad para establecer unos marcos regulatorios dentro del sistema, establecer políticas públicas, cooperar con otros países, hacer la paz o hacer la guerra. Por todo eso, el Estado sigue siendo el principal actor del contexto global. También el sistema internacional se caracteriza por ser un sistema interdependiente, y esto tiene que ver, por supuesto, con el que seamos un sistema globalizado. Ya sabemos que la globalización es una integración mundial, una integración que ha sido muy cuestionada por muchos, porque ha sido a lo neoliberal, si se me permite ahí la expresión coloquial. Y esa integración mundial se ha dado en muchos frentes, desde las decisiones políticas que tomamos dentro de la globalización, se ha dado desde lo económico cuando suscribimos tratados de libre comercio o hacemos acuerdos de carácter económico birregional o en bloque. Ha sido una integración mundial desde lo cultural. Últimamente han aparecido muchos movimientos sociales en red con unos fines comunes, sobre todo de carácter identitario. Es una integración mundial también desde las TIC, y ahí está el punto clave de que la globalización haya sido, digamos, tan rápida. Uno podría decir que en el siglo XXI la Internet marcó el siglo, revolucionó el siglo. Y es así como mediante el uso de la Internet podemos tener una globalización en tiempo real. Nos informamos en tiempo real, hacemos negocios en tiempo real, nos culturizamos en tiempo real, y cuando hablo de culturizarnos es conocer otras culturas. Entonces ya no se necesita viajar para poder hablar otro idioma, ya no se necesita viajar para conocer lugares emblemáticos de otras ciudades, de tal manera que educarnos también ha sido un beneficio que nos ha traído la Internet con esta integración desde las TIC. Así que asistimos a un mundo totalmente integrado, donde las fronteras incluso ya se están volviendo muy porosas, y eso ha hecho que nos volvamos interdependientes porque ya los problemas se volvieron comunes. Y si no, pues lo que estamos viviendo hoy. Este problema de la pandemia fue un problema que se originó en Wuhan, China, y ya se nos volvió un problema común. Y ante eso tenemos que tomar decisiones en común, soluciones en común. Y para eso es que hemos configurado esas organizaciones intergubernamentales de las que vamos a hablar más adelante. Entonces, por eso es interdependiente y por eso también es un sistema internacional globalizado. Y también es un sistema fragmentado porque, vuelvo y repito, nos hemos globalizado mal. Yo los invito, cuando puedan, a que se lean un libro de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. El libro se llama ¿Cómo hacer que la globalización funcione? Él dice que la globalización es irreversible, pero que tenemos que repensarnos la forma como lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque a causa de esa globalización desacertada, estamos sacrificando las economías nacionales, estamos sacrificando las identidades nacionales,
esta globalización occidental ha querido como aplanarnos de un bombazo a todos, aplanarnos culturalmente, y precisamente pues estos movimientos en red que vienen surgiendo, de hecho hay un libro de Manuel Castel que se llama Movimientos en Red, Movimientos Sociales en Red, lo que dice básicamente es que pues hay una resistencia de esos movimientos a la forma tan desigual como nos estamos globalizando y a la pérdida de identidad cultural a la que estamos asistiendo. Por eso entonces el sistema internacional es fragmentado, porque perviven, gracias a Dios, superviven y luchan por seguir sobreviviendo las identidades nacionales. Otras formas de ver el mundo, otras formas de entender el mundo. Y eso tiene que ser más bien es una fuente de riqueza para el sistema internacional. Otra característica del sistema es que es jerárquico. Hay distintos niveles de poder. La profesora Esther Barbé, como pudieron también evidenciarlo en la lectura, habla de que a lo largo de la historia de los países y del mismo sistema, pues han protagonizado más unos países que otros la organización y reorganización del sistema. Y eso obedece a que hay capacidades mucho más desarrolladas en ciertos países que otros, que es lo que vamos a ver en unos minutos. De tal manera que no todos los países tienen el mismo nivel de influencia y eso lo sabemos. Por eso es jerárquico. Pero también es un sistema anárquico. Es decir, no hay un gobierno común. No podemos hablar de un ente gubernamental que logre alinear a todos los países que hacen parte del sistema. Lo que hemos visto son unos bloques, y unos bloques que se generan por unas identidades ideológicas. Lo máximo que hemos logrado hacer es constituir las Naciones Unidas. Recordemos que Naciones Unidas nace después de la Segunda Guerra Mundial con el ánimo de preservar y siempre garantizar los derechos humanos. Ahí hay reunidos 193 países. Naciones Unidas viene haciendo un trabajo ingente, sobre todo en promover agendas que superen la pobreza y el cambio climático, y de ahí que se hayan tratado de poner de acuerdo estos países en unos objetivos del desarrollo sostenible. Digamos que es el máximo esfuerzo que se ha hecho para tratar de alinear una mayoría en torno a esos objetivos, en torno a una agenda que debe cumplirse en el 2030 con indicadores que respondan precisamente a la mitigación de la pobreza. Pero pues, en términos generales, el sistema sigue siendo anárquico. Otra cosa es que nos hayamos puesto de acuerdo en unos factores de normalización. Y por eso entonces viene aquí el literal 8, que el sistema también se caracterice por ser ordenado. Es un sistema muy complejo de entender y los internacionalistas han hecho un esfuerzo importante para tratar de caracterizarlo. Cuando hablamos de factores de normalización, son esos factores que nos permiten medianamente convivir, porque de todos modos siempre hay conflictos territoriales, siempre habrá terrorismo internacional, crimen organizado, pero en medio de todo eso hay unos factores de normalización que han tratado de ordenar la vida dentro de la sociedad internacional. ¿Qué tipo de factores? Por ejemplo, el respeto a los derechos humanos, el respeto al derecho internacional público y privado, tratar de respetar y promover las democracias como una de las mejores formas de gobierno, digamos que la menos imperfecta, como dicen los politólogos, de tal manera que a eso me refiero cuando hablamos de unos factores de normalización para no caer del todo en un estado de naturaleza. En un estado de naturaleza donde el que prevalezca o donde tenga lugar la ley del más fuerte. De ahí pues que sea ordenado. Entonces estas son las 8 características básicas del sistema internacional. Su elemento principal
son los actores. El actor es una unidad dentro del sistema, pero quizá la unidad más importante porque es la que tiene capacidad de dinamizar el mismo sistema. El actor es el que tiene la capacidad de organizar a todos los que confluimos en el sistema y de movilizar recursos para lograr sus intereses. Y entonces, aquí vienen los actores de este contexto global. En primer lugar, los estados nacionales, y cuando hablo de estado-nación, pongo el acento en nación porque quiero resaltar la identidad nacional. Entonces son estados que tienen sus propios gobiernos, se dan sus propios gobiernos, que tienen soberanía, tienen sus propias leyes y tienen su propia identidad. El Estado-Nación es muy importante porque es el único que tiene la capacidad de distribuir bienes, servicios e imponer deberes en los asociados. Y es el único que puede garantizar el acceso a la justicia. El otro actor son las organizaciones interestatales o intergubernamentales, que como su nombre lo indica, son organizaciones constituidas por estados. Estados que han decidido ceder parte de su soberanía para entregársela a esa organización supranacional con muchos objetivos, todos por supuesto tratando de fortalecer algún aspecto de la vida social. Entonces, vuelvo y repito, la ONU es una organización intergubernamental, objetivo, todo el enfoque de prevalencia, protección y garantía de los derechos humanos. Organización Internacional del Trabajo, compuesta por distintos estados que tiene como objetivo robustecer cada vez más los derechos laborales en los países que hacen parte de esta organización. La Organización Mundial de la Salud, su objetivo es también robustecer políticas sanitarias que respondan precisamente a esos nuevos desafíos que ponen en jaque la seguridad de los países. Una nueva amenaza, y eso también lo vamos a ver más adelante en alguna otra clase, una nueva amenaza a la seguridad internacional efectivamente son las enfermedades infecciosas de carácter respiratorio. Esto a lo que estamos asistiendo hoy, no sé si se los había dicho ya, pero ya se había dicho desde el 2005, 2006, en algunos informes del Pentágono. Ellos tienen una oficina como de asuntos geopolíticos y esto ya se veía venir. De tal manera que la OMS tiene el deber de nutrirse de esos informes que se hacen en prospectiva para revisar cómo prepara a los países para que se enfrenten a estos nuevos retos que amenazan la seguridad de los países y fortalecer, por supuesto, toda la política sanitaria, toda la política en salud. Y así, pues, un montón de organizaciones intergubernamentales. También otro actor importante son las organizaciones no gubernamentales, no tienen ánimo de lucro, trabajan por causas comunes, tienen entonces un interés loable y ahora pues con el efecto de la globalización han logrado generar organizaciones no gubernamentales internacionales. Un ejemplo de esta es, por ejemplo, Greenpeace. Todos sabemos que se encarga de el mejoramiento, la protección, el mejoramiento del medio ambiente y ha logrado, por supuesto, muchos afectos en varios países del mundo. Las empresas multinacionales tienen ánimo de lucro, muy cuestionadas por la forma como se instalan en los países, porque no reinvierten lo que extraen del país y pues como tienen ánimo de lucro, efectivamente pues lo han explicado desde ahí. De tal manera que
de tal manera que las empresas multinacionales son producto sobre todo de la globalización neoliberal. Y ejemplos de las grandes multinacionales que explotan recursos como el petróleo, Coca-Cola, Nestlé, Johnson & Johnson, el sector financiero o la banca internacional también hace parte de las empresas multinacionales, y aquí me estoy refiriendo claramente al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Quienes ya sabemos, pues nos tienen sujetos a quienes somos deudores de esta banca financiera internacional, sujetos a muchos condicionamientos con el fin de lograr darnos esos desembolsos, y cuando las deudas se vuelven impagables, pues ahí también nos clavan con muchos otros requisitos o más bien obligaciones que se imponen a los países para lograr ellos el pago de esas deudas astronómicas en las cuales nos comprometemos muchísimas veces. De hecho, Colombia se acaba de endeudar con el Fondo Monetario Internacional y pues ahí quedamos por muchísimos años más sujetos a ese pago de esa deuda. Los individuos influyentes también son otro actor del sistema. Y cuando yo hablo de influyentes es porque se vuelven unos individuos que influyen mediante el ejemplo. El Papa es un individuo influyente que lo hace desde la religión, desde lo espiritual, bueno, desde donde se quiere entender. Los grandes deportistas del país también influyen en el mundo entero. James Rodríguez, Nairo Quintana, Mariana Pajón. Premios Nobel de Literatura como Gabriel García Márquez, premios Nobel de Paz como el expresidente Juan Manuel Santos, y así sucesivamente. Esos son los individuos influyentes. Influyen en algún aspecto de la vida del individuo y de la sociedad. Y el terrorismo es un actor, a pesar de que es un actor ilegal, lo es. Tiene células también en muchos países, por eso se habla de terrorismo internacional. Y el terrorismo internacional se volvió una nueva amenaza también a la seguridad de los países. Su objetivo siempre es cuestionar el orden establecido. Y para expresar ese desacuerdo, utilizan los métodos de guerra más devastadores que se pueden utilizar, con el ánimo de generar miedo. Es la forma como actúan. Y de esa manera inciden en el sistema internacional. Por eso se considera que son actores del mismo, y un ejemplo claro, el 11 de septiembre. Ese impacto tan fuerte a los símbolos del poder económico y el poder político de esa superpotencia como es Estados Unidos. El sistema internacional también tiene una estructura jerárquica. Además de que tiene unos actores, tiene una estructura. Esther Barbé básicamente habla de tres tipos de estructura. La unipolaridad, que es propia de los imperialismos, un poder hegemón, un actor imponiendo su visión del mundo frente a los demás. La bipolaridad, ejemplo de ello es la Guerra Fría, dos potencias mundiales disputándose la expansión de su poderío, la expansión de su poderío político, militar y económico. Entonces recordemos en ese momento la disputa entre el socialismo y el capitalismo. Y la multipolaridad, que es a lo que hoy en día estamos asistiendo, y ahí me remito a la siguiente diapositiva. Esa multipolaridad se ha dado precisamente por el desarrollo de estas dos capacidades. Estados Unidos, por un lado, con capacidades objetivas que se traducen en un poder duro, imponerse mediante la coerción, imponer su poder militar y poder económico, pero vuelvo y repito, mediante la fuerza.
Y capacidad, y lo mismo Rusia, ¿no? Rusia también está dentro de esas capacidades objetivas. Y capacidades subjetivas como la de China, podría ser un ejemplo, en donde tratan de atraer al otro mediante el ejemplo. Por eso es que ellos son afanosos en exportar mucho su cultura. Tienen también poder económico. Y hablan más en una dialéctica dentro de una dinámica de cooperación. Y de ahí viene la siguiente diapositiva, las dos dinámicas que caracterizan al sistema, que es la dinámica de cooperación y la dinámica del conflicto. La dinámica de cooperación, tal y como lo ha entendido inclusive Naciones Unidas, como esa dinámica en donde se transfieren capacidades. Si yo como país soy exitoso en algún tipo de acción pública, por ejemplo, no sé, soy país modelo porque he logrado mitigar el cambio climático, que es uno de los objetivos del desarrollo sostenible. Pues la idea es que yo como país fuerte en la mitigación del cambio climático, coopere con los otros países que padecen este mismo problema en las estrategias que utilizo para mitigar esa situación. A eso se refiere la cooperación, a la transferencia de capacidades de un país a otro. No solamente a cooperar económicamente, porque además esa cooperación económica por lo general se traduce en préstamos. Entonces, se valora mucho más es la cooperación técnica, la cooperación desde el talento humano, desde las experiencias que se han vivido como país, desde las estrategias que he desplegado para poder resolver los problemas. A eso se refiere la dinámica de cooperación. Y la del conflicto, pues que es propia de los hegemones que tienen solamente como elemento la fuerza, la coerción, el sujetar al otro, el condicionar al otro, donde no hay un diálogo, sino una imposición. Hasta aquí lo que tiene que ver con el sistema internacional, su estructura y sus dinámicas. Y los elementos que componen, pues, o más bien, los actores fundantes que hacen parte de este sistema a lo largo, pues, de la historia del mismo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿O ha sido claro? Todo claro. Gracias, Edward. Bueno, entonces, si no hay preguntas, entonces cerramos la sesión. Nos vemos en 15 días. Recuerden que la otra semana es la semana de receso. Espero que descansen, que recarguen sus baterías, que vengan con todo el ánimo para culminar asertivamente lo que nos queda de semestre. Y bueno, vamos para adelante. No nos queda de otra. Con pandemia, vamos para adelante. Un abrazo para todos. Muchas gracias por su activa participación nuevamente. Respeto todas sus opiniones, vuelvo y lo digo. Simplemente, pues como docente tengo la obligación de llamar la atención a reflexionar sobre algunas cosas que hay que llamar la atención con el buen ánimo. Siempre tómeme todo con buena intención. Ojalá pues me atiendan o me escuchen. Siempre pensando en el bienestar de ustedes y en que sean muy asertivos en todo lo que venga para ustedes de aquí en adelante. Bueno, un abrazo para todos. Buen fin de semana. Gracias, profe, igual para ti. Hasta luego. Profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.